El viento en Arkansas no era aire, era ceniza. Y doña Elvira, flaca y encorvada como una rama seca, era su sombra. Su casa, una casucha de adobe con el techo inclinado como un sombrero roto, no era un hogar. Era un reducto contra el hambre que ella había jurado nunca volvería a tocarla. Elvira no tenía edad, solo arrugas, profundas como los surcos de la tierra que barría. No dormía, esperaba. Esperaba con los ojos tristes y las manos ásperas de tanto fregar ropa ajena, como si la vida entera fuera un trapo sucio que debía restregar. Para ella, el descanso era un pecado, y el único mandamiento era: el dinero no se gasta, el dinero se encierra. Ella despreciaba los bancos, ese cristal quebrado de la confianza. Su verdadera bóveda estaba oculta en la pared de barro, junto a su catre, un hueco tapado con una piedra plana y sucia. Ella lo había bautizado en secreto: el corazón de arcilla. Cada moneda ganada con el sudor que lamía el polvo la hacía sentarse en el catre. Con un gesto ritual abría el hueco y susurraba: otro poco, contra lo que venga. El dinero, doblado y envuelto, se iba al fondo, como ofrendas a un dios mudo y hambriento. Elvira no sabía que, mientras ella se doblaba bajo el sol, la muerte trabajaba en su propia casa, silenciosa y paciente. Eran los roedores de la esperanza, una colonia de ratas oscuras que habían encontrado su camino a través de las grietas del adobe. De noche, el silencio del pueblo era un lienzo para un concierto macabro. Elvira se despertaba con un crujido, un raspar leve. «Será el viento», se decía, y volvía a soñar con el futuro que nunca llegaría a tocar. Pero no era el viento, eran las ratas, construyendo sus nidos, hoja por hoja, con el papel mordido de los billetes. Ella no perdió su dinero una noche cualquiera. Lo perdió en cada día que eligió guardar en lugar de vivir, en cada moneda que enterró en el barro. Una mañana, el gallo cantó, pero el humo no subió del techo. El balde de agua se quedó junto al pozo. Elvira era un silencio profundo. La vecina, la del corazón inquieto, forzó la entrada junto al hombre que sabía empujar puertas, y la muchacha que siempre ayudaba. La puerta rechinó con un lamento largo y melancólico. El aire era denso, a encierro y a miedo rancio. Allí estaba ella, en el catre viejo, pálida, tan delgada que parecía solo un pliegue de la cobija, con los ojos entreabiertos mirando un punto fijo en el techo. Apenas respiraba. El hombre preguntó por el dinero. Doña Elvira, con un hilo de voz que apenas rompía el silencio, murmuró su última orden: «Quiten la piedra, mi dinero. Ahí está». El hombre movió la piedra. Metió la mano en el hueco oscuro. Su grito se cortó en la garganta, transformándose en un gemido ahogado. Con la mano temblando, extrajo lo que quedaba. No eran billetes ni monedas. Eran fragmentos húmedos de papel roído, excremento y el polvo de lo que una vez fue el tesoro de una vida. El silencio cayó sobre todos. La vieja, con los ojos llenos de agua, intentó hablar, pero solo su último aliento fue un suspiro largo, un adiós a la esperanza consumida. Cerró los ojos. La muchacha, con lágrimas, susurró: «Se lo comieron los ratones». El hombre, el que sabía empujar puertas, rompió el silencio con una frase rota: «Pobre mujer. Tanto trabajar para nada». Los vecinos la enterraron a la sombra de un árbol seco. El hueco en la pared, el corazón de arcilla, nadie se atrevió a taparlo. Decían que era una advertencia,
una cicatriz en el pueblo. La muchacha, la única que se quedó junto a Elvira en sus últimos días, se dio cuenta de la lección. Doña Elvira no había sido pobre por las monedas que le faltaban, sino por los abrazos que nunca dio, por las risas que guardó en lugar de compartirlas. La lección de Elvira resonó en el viento de Arkansas. Lo que no se usa, se pierde. Lo que no se comparte, se pudre. Lo que no se disfruta, lo devoran los roedores de la esperanza. Y el hueco, vacío y polvoriento, permaneció como un recordatorio silencioso. La verdadera seguridad no se esconde bajo un colchón. La seguridad es vivir. El viento en Arkansas no es aire, sino polvo fino, el sonido de viejas lamentaciones. Elvira, una sombra tenue, seca como una cáscara de nuez, vive en su destartalada casa de tierra inclinada. No es un hogar, sino una fortaleza solitaria contra un enemigo que cree que regresará. El hambre de la infancia. Se dice que Elvira tiene más de 70 años, pero no tiene edad, solo tiene arrugas profundas como marcas de arado en la tierra. Trabaja incansablemente. Trabaja como si el descanso fuera un desperdicio pecaminoso, como si cada moneda fuera una maldición por sellar. Su secreto. De niña, vio morir a su madre de enfermedad, sin una moneda para medicinas ni un entierro digno. Esa muerte grabó en su corazón una fría filosofía. El dinero no se compra. Es el muro entre la vida y la muerte. Elvira no confiaba en los bancos. Su verdadera bóveda era un nicho de arcilla, cubierto con una roca plana y llena de telarañas. Lo llamó el depósito fallido. Cada vez que colocaba una moneda dentro, susurraba: «No volverás a tocarme». Pero alguien la tocó. Era el jerarca, el dios rata, el señor de las ratas, líder de una enorme manada de ratas grises. Era más que un animal, era la encarnación de la destrucción silenciosa. El jerarca no comía sobras de pan ni restos de comida. Le atraía el olor a papel y sudor, el olor a billetes viejos que llenaba el miedo de Elvira. En las noches de luna llena, Elvira se despertaba con un crujido. Se decía a sí misma que era el viento, pero era el jerarca quien controlaba a sus ratas. No robaban para enriquecerse. Robaban para construir un imperio a partir de la desesperación de Elvira. Usaban billetes rotos y envoltorios viejos de dinero para forrar sus nidos, convirtiendo su tesoro en un pozo negro de basura podrida. Elvira se volvió más irritable y testaruda. Rechazaba cualquier ayuda. Una joven llamada Marisol, la muchacha, siempre dispuesta a ayudar a todos en el pueblo, sugirió una vez: «Tía, te ayudaré a barrer el patio. No te esfuerces tanto». Elvira respondió con una sonrisa irónica: «No, hija mía, puedo hacerlo yo sola. Deja que mi pobreza se quede en su agujero». No entendía que su pobreza no estaba en la tierra, sino en su corazón. Con el paso de los años, Elvira se marchitaba cada vez más. Les hablaba a las monedas invisibles, prometiéndoles un mañana que nunca llegaba. Una mañana, el silencio de la casa era incomparable. Era denso, agobiante, como si el mundo entero hubiera olvidado cómo respirar. Marisol y dos hombres, uno de ellos, el servicial, el hombre, entraron. Encontraron a Elvira en la desvencijada cama de madera, con los ojos entreabiertos, mirando al techo, donde una mancha era tan irregular como un continente inexplorado. Cuando Elvira susurró la petición de sacar la piedra, su rostro no mostró alivio, era orgullo desesperado. Todavía creía haber ganado. Cuando el hombre metió la mano en la cavidad de la pared, sintió algo suave, húmedo y sucio. Gritó, pero el sonido fue ahogado por su garganta.
Al sacar la mano, en lugar de un fajo de billetes, había una masa de pelos de rata, plumas y cientos de trozos de papel triturado. Marisol retrocedió, tapándose la boca con la mano, intentando contener las lágrimas. El hombre le estrechó la mano, dejando caer los pedazos al suelo. No cayeron como monedas, sino como una lluvia sucia de arrepentimiento. Los ojos de Elvira, rebosantes de lágrimas, bajaron lentamente, concentrándose en los escombros. Fue entonces cuando vio con claridad que el jerarca la observaba desde el agujero negro. No corría. Estaba allí de pie, como un rey sobre las ruinas, proclamando su derrota. Elvira intentó hablar, intentó pedir ayuda, pero su voz era solo un silbido. Respiró hondo, como para recuperar todo el aire que había desperdiciado en su vida sin atreverse a respirar. Cerró los ojos. Su orgullo la estaba matando. Murió no por falta de dinero, sino por haber vivido toda su vida con el miedo a perderlo. Marisol fue la única que se quedó. En los días siguientes cuidó de Elvira hasta su último aliento, dándole té y susurrándole: «Tía, aquí estoy, no estás sola». Estas palabras, que Elvira se había pasado toda la vida diciéndose que no necesitaba, fueron la medicina más preciada en ese momento. Tras la muerte de Elvira, los aldeanos la enterraron bajo el árbol más seco detrás de la casa. No taparon el agujero de la pared. Marisol iba allí a menudo. No veía un nicho sin sentido, veía una advertencia. Comprendió que Elvira había perdido algo más que dinero. Ella había perdido libertad. Guardó la libertad. Alegría. Guardó la alegría. Amor humano. Guardó la compañía. Marisol usó su vestido más limpio para envolver a Elvira. Mientras se preparaba, encontró una moneda antigua y brillante debajo de la cama. Era la primera moneda que Elvira había ganado, la que le daba miedo depositar en el agujero del depósito del fracaso. Marisol no se la quedó. Salió y se la dio a un niño que lloraba. Luego volvió a mirar la casa. El agujero seguía allí, con olor a papel viejo y arrepentimiento. Marisol susurró al viento, no a Elvira, sino a sí misma y al mundo. Vivía tan pobremente, porque le tenía mucho miedo a la pobreza. Y por eso, cuando los niños preguntaban por el agujero, los adultos no hablaban de ratas ni de dinero. Simplemente decían: «Ahí es donde la gente entierra los días que no vivió».